Buenas noches con todos los amigos que nos sintonizan. Una, un programa más de Rostros del Éxito. Hoy tenemos el gusto de contar con un gran amigo de la casa, con Mauricio Ordoiza. Vamos a conversar acerca de la empresa, una de las empresas más conocidas aquí en la ciudad de Ambato y en todo el país. Él es uno de los principales. Esta conversación va a ser acerca del referente en el desarrollo urbano y a la vez vamos a conocer un poco más acerca de Mauricio. Vamos a agradecer mucho a Restaurant El Rey del Burrito, que es nuestra casa, que nos acoge todos los jueves en este programa. Como siempre, ustedes son bienvenidos para venir a ver en vivo el programa. Ustedes pueden acá acercarse y van a tener su coctelito de cortesía, sus botanas y ya saben, a disfrutar un momento agradable con nuestros invitados. Gracias a Tequila Calaca, Inmo Bienestar, Constructora Paredes Cobo, Center Auto, Sinotruck y Pladeco. Mi estimado Mauricio, bienvenido. Qué bien que hayas podido asistir, qué gusto. Vamos a conversar ahora, vamos a conversar en una conversación de amigos, vamos a conocer acerca de la empresa en la que tú lideras, todo lo que tiene que ver con este patrimonio familiar, el patrimonio de amigos. Qué gusto, Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, José. Realmente es un gusto para mí estar aquí en El Rey del Burrito. Gracias a ustedes. He seguido muy de cerca el programa que ustedes manejan y les felicito por la excelente calidad de personajes que han estado aquí y los temas que han tratado. Realmente este tipo de iniciativa es muy importante para la ciudadanía, para que se enteren de lo que hacen y hacemos las personas aquí en la ciudad de Ambato para tratar de engrandecer la ciudad y engrandecer la mano de obra que es importante aquí, mi querido José. Así que muchas gracias. Qué chévere, mi estimado Mauricio. Vamos a comenzar. ¿Qué se siente, Mauricio, liderar una empresa como Pladeco? Cuéntanos un poquito de Pladeco. Bueno, es una responsabilidad muy grande. Nosotros tenemos alrededor de 200 personas directas y más o menos unas 300 de forma indirecta que generamos empleo a nivel nacional. Entonces, es una responsabilidad muy alta, mi querido José, porque hay que tomar, yo creo que las decisiones eh, correctas para poder dar una estabilidad a la empresa y Ya. que tenga un futuro. La empresa Pladeco tiene 65 años en el mercado y queremos estar por mucho tiempo más. Así es que nos toca trabajar sobre bases sólidas de la empresa, Perfecto. haciendo una mejora continua constantemente y tratar de dar eso que te digo, es la seguridad a las personas que son responsabilidad nuestra. Que confían en ustedes y Correcto. son parte de sus colaboradores. Me cuentas que desde 1965 estuvo Pladeco ya, se constituyó como empresa. Sí, correcto, mi querido José. No sé si me permite hacer una Por pequeña favor. analogía, introducción de Sí, cómo. justo era lo que estábamos conversando antes Así es. de y nos quedamos, la verdad, muy intrigados de cómo surgió. Yo sabía que ustedes hicieron el Banco Central. Correcto. Por favor, ayúdanos. Sí, a ver, te cuento más o menos cómo nació la empresa, porque es importante el empuje que tuvo mi padre. Mi padre en su época colegial eh, era de una familia que no tenía muchos recursos para ir a estudiar afuera o cosas de esas. Y entró al colegio militar, mi padre, los 3 últimos Ya, años los cursó en el colegio militar. Siempre mi padre apasionado por la arquitectura, por la construcción, y consigue una beca para irse al Brasil a estudiar ya, arquitectura. Entonces, eh, en ese tiempo, él mismo con unas ganas totales de crecer y llegar a cumplir sus objetivos, viaja al Brasil en los aviones del Correo Nacional, ya, que tenían viajes, me parece que era con algunas paradas, creo que el viaje se demoraba como 5 días hasta llegar a Brasil. no te creo. Entonces llega al Brasil, estudia mi padre, se gradúa allá para vivir, él trabajaba haciendo dibujos para sus compañeros o después ya estaba de dibujante en una empresa y fue una vida de mi padre que me cuenta.
dura, pero a la vez muy reconfortante, porque el llegar a cumplir el objetivo, graduarse de arquitecto, venir acá a la ciudad de Ambato en el año 1964, Ya, donde había dos referentes excelentes arquitectos aquí en la ciudad de Ambato, era muy difícil entrar a competir con ellos. claro. Entonces, en 1965 mi padre crea Pladeco como Ya. planificación, decoración, construcción. Pero en ese Ah, momento no se dedicó a la construcción. Mi padre planificaba y hacía muebles de cocina. Se puso una empresa de muebles de cocina para ya, solventar ese hueco que había en ese momento. Entonces, Pladeco empieza como una empresa de mobiliario de cocina. ya. Poco a poco, a los 3 años, en 1968, empieza mi padre a licitar Con el gobierno. con el gobierno o con empresas públicas para tener algo de entrada en lo que él sabía hacer, que era la construcción. Ya Y, estaba con ese bichito y de estaba perfecto. ya con ese tema, con ese objetivo, Ya, y entra en 1968, gana una licitación para construir la empresa eléctrica de Ambato, la que ahora está aquí en la 12 de en la 12 de noviembre. noviembre, correcto. Increíble. Entonces, fue el edificio de altura, uno de los primeros edificios de altura de la Ya. ciudad de Ambato, y que antes no se utilizaban las torres grúa, no sé si tú lo has visto, ahora se utiliza mucho las torres grúa, pero en esas épocas no había mucho. Entonces mi padre trajo una torre grúa de Colombia Ya. para construir, y así empieza la construcción, la vida de la constructora Pladeco. Visionario tu papá. Totalmente, Te veo con totalmente. mucho orgullo al hablar de él y es una Así historia es. que se ha ido forjando, ¿no? Correcto, Qué correcto, excelente. José. Mauri, ¿dónde entras tú? A ver, bueno, yo desde pequeño le acompañaba a mi padre a las construcciones, y realmente era mi mentor, mi padre. Mi padre era mi mentor, y caminaba yo con él, siempre le acompañaba a las construcciones. Después yo decido estudiar finanzas, administración de empresas y finanzas. Totalmente Eso te iba a decir, otra, qué alegría que otra tienes que haberle línea, dado a tu claro, así papi. es, claro. Entonces Entonces, empiezo a estudiar otra línea. ya, Yo trabajaba cuando estudiaba, me faltaban 3 años para graduarme, y empecé a trabajar en una institución financiera en Quito. Cuando me graduó, vengo a trabajar en una institución financiera aquí en la ciudad de Ambato, ya, y empiezo a ya buscar nuevas cosas que hacer. Quería emprender. Con mi padre siempre he tenido una comunicación muy cercana. Él, como te dije hace un momento, él era mi mentor y siempre me asesoraba qué hacer. Todavía no había puesto en la constructora por la falta de experiencia que yo tenía. Yo apenas tenía 24 años, y decidí ponerme una inmobiliaria ya, en el año 2000. Decidí ponerme una inmobiliaria, y así empecé yo a conocer un poco más del tema constructivo. Mi ya. padre ya tenía estructurada la empresa. Él construía los proyectos habitacionales, yo me encargaba de vender los proyectos habitacionales, y aparte tenía otros giros de Otro, negocio. claro. Entonces, en el 2009, mi padre me llama a una reunión y me dice, eh, te compro la inmobiliaria, pero necesito que tú te vengas A a darle trabajar. un impulso a la constructora. Se dio ese tema, y ahí estamos. Desde el 2009 más o menos, mi querido José, estábamos yo en un mundo nuevo. Por Sabía, supuesto. sabía de lo que era la construcción. Conocía por el tema que manejaba bienes raíces, pero no me imaginé nunca empaparme de tanto y conocer tanto como lo he hecho hasta ahora. Qué excelente. ¿Te acuerdas de ese primer proyecto? De ese proyecto que yo te entiendo mucho venir de la parte inmobiliaria y que te digan, ¿sabes qué? Te voy a encargar que tú vendas todo esto. ¿Te acuerdas de tu primer proyecto y dijiste, wow, aquí voy a vender como comercial o como constructor? ¿Cómo te sentías? ¿Ya tenías conocimiento de acabados, de todo? ¿Cómo fue ese primer proyecto? Sí, José, a ver,
sí es totalmente dos líneas distintas Ujú. de manejar las cosas, ¿no es cierto? Tú que estás en la parte inmobiliaria conoces cómo son las ventas inmobiliarias. Nosotros hicimos una estructura muy interesante en la inmobiliaria, que eso nos permitió crecer mucho. Teníamos alianzas casi a nivel nacional para ver clientes que querían aquí en la ciudad de Ambato o clientes de la ciudad de Ambato que querían propiedades en la parte de afuera. Pero cuando el momento que yo ingreso a la constructora es otra cosa, porque ahora yo vendo proyectos o vendo construcción. En Excelente. ese momento yo vendía casas o Muy bien. terrenos o alguna cosa Ya. así. Entonces es otra cosa. Tú te enfocas, cuando estás en la parte inmobiliaria, tú te enfocas a En un vender. cliente final que tiene un sueño de construir, de tener una casa, de tener un terreno o cosas de esas. Pero aquí tú debes entrar a clientes empresarios que tienen una necesidad de construir, sea galpones, sea oficinas, sea edificios, sea hospitales. Entonces, es otro enfoque totalmente distinto. Y en el camino he tenido mucha gente que me ha ayudado a crecer profesionalmente y eso me ha forjado y como te digo, cada vez sigo aprendiendo más porque esto es un aprendizaje continuo, pero es importante el camino transcurrido. ¿Qué es lo que tú tienes de esos valores, de esas enseñanzas de tu padre que te sirvió para ser el líder? Y estamos hablando de 200 colaboradores, que manejar tanta gente, ¿cómo lo logras? ¿Qué es lo que te enseñó tu papá? Bueno, como te dije hace un momento, mi padre ha sido mi mentor, yo lo admiro mucho. Primero desde la forma como él salió adelante, Claro, es ha increíble. tenido muchos altibajos, porque el tema de la construcción no es que es una línea continua como una industria que cuando está bien va para arriba, sino en el tema de la construcción es el termómetro de una economía nacional. Exacto, es bien Entonces, susceptible inclusive a la política, aspecto exactamente. macro, ¿no? Entonces en la constructora hay que aprenderle a manejar, hay que aprender a administrar, hay que tener unas buenas bases, hay que tener unos buenos eh, cimientos para poder aguantar en épocas que no está bien la parte de construcción. Entonces, yo le admiro mucho a mi padre, él, como te digo, conversado mucho. Al principio sí nos costó mucho acoplarnos porque yo venía con una idea nueva y mi padre manejaba la empresa a su manera. Claro que sí. Entonces fue un transcurso de un par de años hasta ponernos de acuerdo, conocernos, conversábamos muchísimo, Ya, siempre de una forma muy respetuosa, muy transparente y viendo objetivos claros, que ese es el tema. Siempre con mi padre nos hemos trazado objetivos ya. y los hemos cumplido. Y los hemos ido cumpliendo de a poco, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero siempre viendo hacia el futuro. Excelente. Esa sinergia que he visto yo que se logra tener entre la parte comercial y entenderle tan bien al arquitecto, pero el arquitecto es corazón Así es. cuando hace sus diseños y pone las casas. Y uno en la parte comercial, como tú dices, ya cuando le entiendes al arquitecto, es más fácil vender un bien, Correcto. ¿no es cierto? Así es, José. Sí, siempre vos debes visualizar las necesidades que tiene el cliente. Así es. Y eso transmitirle, en mi caso, ahora yo lo transmito al arquitecto o a las personas que tenemos para desarrollar los proyectos y él lo plasma. Qué Entonces, excelente. el criterio es muy importante, o sea, el observar cuáles son las necesidades que tiene el cliente y cómo puedes mejorar tú el proyecto para que esa persona, ese nicho de mercado, esté contento con su vivienda. Esa es la forma. ¿Te visualizabas tú de joven? Decías, algún rato voy a ir a la empresa que se dedica a la construcción y es una de las más grandes, versátil en todos los sentidos. Pladeco, me contabas que tienen también programas para viviendas en la parte social. Correcto. Entonces, ¿te visualizabas de joven llegar a estar liderando una de las empresas más grandes? Nunca, José, yo más bien me enfocaba por el tema financiero, como te comentaba Claro, hace un así me dice. momento. Entonces yo nunca me imaginé entrar a este mundo de la construcción. Ya, Entonces, se fueron dando las cosas.
Yo creo que hemos hecho un equipo excelente con mi padre porque la experiencia que él ha tenido, la visión que tiene es Es impresionante increíble. y me ha ayudado muchísimo. Yo entré un poco más a la parte administrativa de la empresa, a cambiar un poco los procesos, las funciones de la gente para encarar el futuro, porque siempre hay cambios, siempre hay que estar reinventándose en este tipo Así de es. cosas, hay que estar, entonces tú necesitas un cambio, no puedes mantener la vieja administración, que es muy respetable y admiro mucho, pero siempre hay que estar con nuevos aires, con nuevos cambios. Entonces, ese fue el tema que te digo, nos costó un poco al principio hasta engranar hacer un engranaje perfecto con mi padre, que él me entienda las ideas que yo tenía y yo entender las ideas que él tenía o los objetivos que tenía. Perfecto. Hablemos un poquito más de lo que es la constructora, los logros que ha tenido. ¿Cuál es ese logro que tú te llevas y dices, en este sí puedo decir que es el que más me llena de orgullo? ¿Te acuerdas tú qué Sí, proyecto? totalmente, José. Y totalmente, claro. A Totalmente. ver, Ha habido muchos porque cada construcción es un mundo distinto. Entonces, eh, yo lo asemejo, o sea, sin tener una relación directa, pero cada construcción nosotros le vemos como una parte de la familia. Entonces, ya, el proceso es tan interesante que cuando tú firmas un contrato, tú estás cumpliendo un sueño de la persona que te contrató. No solo en vivienda, porque nosotros nos dedicamos, tenemos tres ejes de negocio, que es a la ver, vivienda, ya, tenemos la construcción para terceros, que es lo que te contrata una empresa ya, una institución, y tenemos la tercera, la parte del desarrollo inmobiliario y todas ya, esas cosas. Entonces, el asunto de la construcción, cuando tú estás enfocado en hacer las cosas bien, tú partes de un presupuesto. Después tienes un cronograma para cumplir ese presupuesto y llegar en el tiempo que te han previsto o antes, con la calidad, con excelente calidad y al costo que tú has planteado con el cliente. Entonces, son unos ejes que te vas formando. Sobre tu pregunta del ¿de el cuál es la, proyecto, ajá, que a mí más el marcó que ahí? más me marcó fue la construcción del centro comercial El Paseo Shopping aquí en la ciudad de Ambato. Ya, Ese proyecto, nosotros ya teníamos experiencia para trabajar para el Rosado. En Riobamba construimos el Paseo Shopping igual que para es la a la entrada, ¿no corporación. es cierto? Sí, es por las universidades, por el sector Ajá, de las universidades. Entonces, el proyecto aquí era un reto totalmente, era duro. Son 66,000 metros de construcción. increíble, Nosotros lo hicimos en 12 meses y con o sea, trabajamos de mañana, tarde y noche. Eso fue realmente increíble, un reto muy importante. Ahí hay una persona que era la gerencia del proyecto, ya, que realmente es igual una persona con un conocimiento, con un profesionalismo en la parte constructiva que realmente nos ayudó muchísimo. Es una persona que me ha ayudado a mí también a crecer muchísimo en este tema, en el tema constructivo, en el tema profesional más que constructivo, porque es una persona que se pone los objetivos y los cumple. Entonces, yo creo que es tan importante ese tipo de profesionales que tú te topas en la vida y que te ayudan a crecer. Entonces, nos pusimos un objetivo. Empezamos en agosto del año 2016, si no me equivoco, 17, y lo acabamos en un año. Ya estaban las bases, ya estaba hecho los plintos, todo eso, pero un año levantamos totalmente el centro comercial y lo inauguramos en un año. Entonces, eso me marcó muchísimo. ya, Cuando yo empecé en la constructora en el año 2009, 2011 nos salió el proyecto de Riobamba también, justamente con el arquitecto que te mencioné anteriormente, que para mí ha sido también una pilar fundamental para mi desarrollo profesional. Lo mismo, teníamos un tiempo de 9, 10 meses, me parece que fue, y lo hicimos. Entonces, esa fue mi primera obra grande. Yo estaba al frente de Pladeco, en donde yo me pasaba en la obra. Yo no estaba ese ya, tiempo administrando, sino estaba coordinando
todas las acciones, porque es tan complejo el tema de la construcción que tú no puedes, si entra la persona de la eléctrica, te va encima de la persona de la pintura, te daña la pintura, entonces es una coordinación total para poder cumplir los tiempos y que no se vayan pisando entre ciertos subcontratistas y vayan impidiendo el trabajo. Entonces, ¿Ya? fue un tema de administración de obra que yo hice, fue un masterado gratuito que hice con esa obra. Entonces, eso me fue forjando y enseñando cómo administrar. ¿Qué parte es la que más te gusta, Mauricio, de un proyecto de la construcción? Cuando firmas el contrato para hacer el proyecto, la mitad cuando ya ves que tu edificación ya está precisa o ya al final, cuando tenga la llave, por favor, ¿cuándo disfrutas más Al final, te soy este sincero, es al transcurso? final, Ya porque el camino sí es complejo. es el estrés, El ¿no? camino es de estrés, es de estar coordinando con los ingenieros que están en Ya, obra, es de estar negociando con proveedores, es cierto estrés, pero el momento que tú entregas la llave y dices, aquí está su obra y le ves al cliente contento del producto final, realmente ese es un ¿dónde momento más? inigualable. Sí, así es, José. ¿Qué aprendizaje te ha dejado este camino empresarial? ¿Qué es lo que más has aprendido y lo que más has entendido? Yo creo que la disciplina. Yo Sí, creo que la sí, disciplina, bueno, eso nos ha forjado mi padre desde pequeños, pero en el tema de construcción, tú tienes que ser muy disciplinado, debes ser muy honesto y muy leal ante tu cliente. Yo creo que esos tres ejes son los que te permiten crecer. Te permiten crecer, te permiten tener nuevas oportunidades de construir y que la gente confíe en ti. Porque de lo contrario, la gente te dice, no, me voy por otro lado, lo que sea, pero yo creo que esos tres son los pilares fundamentales que me ha dejado esta etapa de la administración en la constructora, José. tú eres ingeniero comercial, Correcto. ya. ¿Le vistes algún problema ahí hablar el mismo idioma de los arquitectos? ¿Le vistes algún impedimento? ¿Cómo llegaste a entenderle ya bien la parte de la construcción? Claro, o sea, te toca ir aprendiendo, o sea, yo creo que Ya, el camino te enseña, las experiencias te enseñan, el estar en una obra y administrando una obra, vos debes tomar decisiones no técnicas, porque yo no soy técnico, para eso tenemos un equipo técnico importante, pero ya tienes ciertas ideas de cómo ir solventando los problemas y eso es importante, porque es un reto, José, que yo lo he ido solventando, yo creo que el sentido común sí. es muy importante, no en la parte técnica, porque te repito, yo no soy técnico, pero con sentido común yo creo que se puede buscar caminos de salida cuando tienes algún problema en la parte constructiva. Tú estás acorde con la visión. ¿Cuál fue la visión que te inculcó tu papi? ¿Cuál es la visión de Pladeco? ¿Qué es lo que Pladeco quiere? ¿A dónde se proyecta su misión y visión? Bueno, nosotros estamos enfocados a tener una continuidad por largo plazo, mi querido José, siempre enfocados en los pilares fundamentales que son los que nos han hecho crecer. Como te mencionaba hace un momento, la honestidad, la lealtad, son pilares fundamentales que nos rige para poder seguir adelante con la constructora. Realmente mi padre ha sido un ejemplo de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo y que nos ha ido transmitiendo poco a poco y eso yo con mi hermano Esteban, que somos socios de la empresa, y mi hermano Juan Pablo, los tres comulgamos eso y como te digo, siempre con bases firmes, ver hacia un futuro y la continuidad de la empresa. El legado de tu padre muy importante, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente, José. ¿Cómo fue para tu padre esa transición también de que tú ya vayas de poco a poco tomando las riendas? Me imagino que todavía está muy presente tu papá. Sí, totalmente. Él hace la presidencia ejecutiva de la empresa. Ya, Va poco, pero es muy importante el criterio claro. que tiene. Es demasiadamente importante. Yo siempre que tengo alguna duda, siempre les llamo a consultar, porque es importante la experiencia, José, para tomar ciertas decisiones que son cruciales
para el éxito tanto de la empresa como de las obras que estamos haciendo. Mi padre se tomó el tiempo cuando yo empecé en la empresa, viajábamos juntos a las obras, me explicaba, me comentaba y yo tuve la suerte de que me comente tantas cosas referentes a la construcción y a la vida personal, Ya, al cómo debe ser, porque yo creo que en esta vida vos debes ser una buena persona así es. y eso te genera, eso te atrae éxito. Entonces, yo creo que esas cosas, y mi padre, yo admiro mucho de él, es una persona con un corazón muy grande, una Ya, persona que tiene un enfoque total, clarísimo de la vida, una persona muy optimista, y esas cosas me fueron nutriendo a mí, José, para poder estar donde estoy. Y todavía me falta muchísimo por aprender. La vida es un aprendizaje a diario, que hay que aprovechar de los mentores que se tiene, claro. de las personas que se tiene para seguir adelante. Y si te digo, mi estimado Mauricio, las obras de Pladeco, ¿cuáles son las que más llegan a tu mente? Yo la verdad me quedé impresionado con la historia, no sabía que la empresa eléctrica era parte del desarrollo que impuso Pladeco. ¿Cuáles son las otras obras que tal vez como ambateño las vemos todos los días, pero no sabemos quién las hizo? Claro, bueno, tenemos el Banco El Central. Banco El Banco Central, Central la hizo mi padre también en los ochentas. Ahí el edificio que ese lo hicimos recientemente, el de la Universidad Católica, el que está en la Manuelita Sáenz, ya, ese también es un referente. por Entonces, han supuesto. sido, trato, te diría, algunas de las que tenemos. Hicimos un Ya, proyecto en Quito de 614 viviendas. Y lo increíble. hicimos en 9 meses ese proyecto también y con éxitos totalmente, con un éxito total en el sur de Quito. Y realmente esos son las satisfacciones que tiene uno al ver cómo se concluyen las obras y de tal magnitud que realmente te llenan. Por supuesto. ¿Te acuerdas tú la parte de niño? Toda la vida tu papá involucrado en lo que es la arquitectura. ¿Cómo fue esa parte de ya involucrarte de niño? Estabas ya en la construcción, me imagino le acompañabas a tu papá. ¿Cómo fue esa parte Claro, del niño joven, esa transición, pero a la vez decir, no, voy a seguir la parte comercial? claro. Verás, siempre mi padre los días sábados Ya, me llevaba a mí a ver las construcciones. Después nos íbamos a jugar tenis con él. Entonces, desde ahí, José, yo creo que caló en mí y siempre la afinidad que he tenido con mi padre desde pequeño ha sido la que realmente me impulsaba. Y yo tenía cierto gusto, capaz no afloraba cuando quise estudiar la carrera que estudié, pero siempre yo tenía ese gusto por la construcción, siempre me llamaba la atención. Me ya, fui por otro camino, por la parte de la administración y finanzas, pero siempre tenía eso. Entonces, un momento me acuerdo claramente, yo tenía unos 7, 8 años, mi padre estaba construyendo al lado de la casa un edificio pequeño de 2 departamentos y yo me pasaba al lado de la casa y pasaba jugando ahí mientras construían los maestros y ya. todo esto. Entonces eso también son recuerdos que uno tiene de la infancia y enfocados en la parte constructiva. Siempre has estado ahí en la Siempre. parte acompañándole. Qué bien. Mauricio, ¿qué se viene para Pladeco? Bueno, como te digo, la responsabilidad nuestra es la continuidad de la empresa. Nosotros estamos todo el rato construyendo a nivel nacional. Realmente eso me llena mucho de orgullo poder comentarles aquí que nosotros estamos construyendo a nivel nacional. Estamos con obras en Manta, en Guayaquil, Ya, con grupos muy fuertes. Entonces, eso realmente nos llena a nosotros porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, eso y Pladeco, nosotros este rato somos un referente ya a nivel nacional. No somos la primera constructora, pero el objetivo es este. somos referentes. El objetivo es ese, que seamos un referente a nivel nacional y que la gente nos busque para desarrollar su idea, su proyecto, o cualquier tipo de construcción, José. Mauricio, ¿qué sueñas construir que Pladeco no haya todavía empezado? No sé, me dices un rascacielos, ¿qué es lo que sueñas construir? ¿Qué es lo que dices? Eso tengo que apuntarle y vamos a hacer como constructor.
Verás, nosotros estamos con un enfoque en la parte social. Ya, Aparte de querer construir algo grande o muy magnífico en este tema, lo que queremos es tratar de conseguir vivienda social a un precio que sea muy asequible. excelente. Eso estamos enfocados, estamos viendo ciertos sistemas constructivos para Ya, enfocarnos en eso, porque hay un déficit de vivienda tan importante, José, sí, que señor. aquí en el país que necesitamos solventar. Sí, Hay gente que no tiene dónde vivir y eso realmente nos preocupa como responsabilidad social de la empresa. Entonces queremos llegar a tener una vivienda social que sea a un costo módico. Lamentablemente tenemos problemas con las ordenanzas municipales, tenemos problemas con el costo de la tierra, al menos en este sector que es sí. alto. Entonces, ese es nuestro enfoque. ¿Le ves como que todavía, partiéndonos de lo que conversábamos, que una ciudad se le ve cuánto crece cuando sus habitantes comienzan a tener bastantes conjuntos, complejos habitacionales? ¿Qué es lo que le falta a Ambato? ¿Por qué no podemos verle? Hablábamos, tú ya nos vas a contar de otras ciudades que has tenido el gusto de ver. ¿Qué nos falta? ¿Por qué no podemos ver ese crecimiento que tú como constructor, así sea viviendas sociales, queremos verle a todas las familias con su casa? ¿Qué nos falta, Mauricio? Yo creo que, José, yo creo que necesitamos una reestructuración total. Aquí Ya, las ordenanzas no te permiten, son una camisa de fuerza para nosotros los inversores. Tenemos ejemplos, como conversábamos anteriormente, de ciudades como Cuenca, por ejemplo, que incentiva la inversión para hacer vivienda. ¿Cómo incentiva? Esto es con exoneración de impuestos por un plazo de tiempo, con agilidad en la aprobación de los proyectos y con ordenanzas que estén claras, que incentiven la construcción. La construcción es el motor de la economía. Si tú no tienes construcción, no generas empleo en la sociedad, y es una ciudad que está con tendencia a caer. Entonces, la mano de obra, al ser una actividad que no requiere un profesionalismo y que puede abarcar muchísima gente, eso te reactiva, es una reactivación inmediata a la economía de la ciudad o del sector. Entonces, yo pienso que aquí hay que reestructurar totalmente. Aquí tenemos algunas trabas cuando tú como inversionista vas a aprobar un proyecto o cosas de esas, te topas con unas trabas que no te incentivan, más bien te te desaniman desaniman, para así es. seguir con los proyectos adelante. Y nosotros hicimos un proyecto en Quito recién y te digo con pena de aquí de la ciudad de Ambato, allá nos aprobaron inmediatamente, todo caminó inmediatamente, el proyecto está acabado en un año y medio, un año, 10 meses, está acabado, está vendido y está con propiedad horizontal, en un año, 8 meses. Eso es incentivar la Así construcción. es. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí la gente se anda desanimando, los constructores, las personas que tienen ese giro de negocio, se desaniman. ¿Y qué hacen? Van a otros lados o se buscan otros tipos de negocio. Entonces, yo sí pido y hago un llamado a las autoridades que tratemos de no ser engorrosos con los trámites, de dar una facilidad y una vialidad para que esto se produzca. Imagínate un proyecto habitacional. Tú ocupas siquiera unas 80 personas por lo bajo, Así de es. 80 a 200 personas más o Directa e menos, indirectamente. directa e indirectamente. Así es. Entonces, ¿eso qué genera? Genera un dinamismo en la economía. Entonces, eso es lo que nos falta aquí. Eso nos falta aquí, tener las reglas claras, tener las ordenanzas que te incentiven, tener estos incentivos por parte de la municipalidad que te digan, señor, venga a Venga, construir a Cambato, venga a construir a Cambato, yo le exonero estos impuestos, le apruebo inmediatamente los proyectos, pero eso lamentablemente no se está dando aquí. Hemos tenido con algunos jefes departamentales el apoyo pues, es lo que debe darse. Pues. Hemos tenido con algunos jefes departamentales el apoyo, pero en algún lado se trunca, se frena y no nos permite crecer. Entonces, eso desmotiva totalmente al empresario que está enfocado en la construcción, José, y realmente eso va
en desmedro del crecimiento de la economía de la ciudad. No es como cree la gente que sabe decir, no hay a dónde que se amplíe Ambato. Hay a dónde ampliar. Hay totalmente. Tienes una infraestructura totalmente subestimada aquí en Ficoa. Imagínate que tú tienes la red de alcantarillado y todo ese tipo de cosas. Tienes ocupado un 60, 70%, no sé exactamente los números. Entonces, Ya. tú puedes crecer en la altura totalmente, pero lamentablemente no se da ese tema. Entonces, eh, o no solo en Ficó, en Miraflores o en algunos Ujú. sectores que tienes ya la infraestructura física, tanto de canalizaciones, de red de agua potable y todo eso, tienes de aquí. Entonces, no te conviene ir a abrir en otros lados, en la parte rural, porque eso es más costo para la municipalidad, para la prefectura, y no hay sentido, no hay sentido de eso. O sea, tenemos a dónde crecer, hay sectores donde deben crecer, pero necesitamos unas reglas claras. El tema del PUX, lamentablemente nosotros Exacto. Mucha gente se ha estuvimos encontrado con sorpresa. totalmente, estuvimos Ajá. peleando, nosotros nos pedimos la silla vacía cuando se estaba analizando el PUX en la anterior administración Ya. y muchas de las sugerencias que nosotros dimos no se nos tomaron en cuenta y lamentablemente ahora no tenemos un PUX que es muy coherente para el desarrollo de la ciudad. Hay esa falta de planificación urbana, ¿no es cierto? Totalmente, o sea, hay ideas de planificación urbana, pero se necesita un plan a largo plazo. Aquí Ya. necesitamos tener una planificación a largo plazo que se sepa qué va a estar en cada zona. Por ejemplo, hay sectores que eran residenciales y ahora son comerciales, básicamente. Entonces, hay una mezcla entre todo eso y yo creo que se debería definir claramente cómo son los sectores, en dónde podemos crecer, hacia dónde puede crecer la ciudad y dotar de los Sí. servicios básicos para tener esas facilidades. Parte de que Ambato ha bajado también el turismo. Tú hacías una relación, Mauricio, con Cuenca. No sé si tú has visto cómo atraen allá el turismo, con edificaciones, con todo. Aquí le estamos limitando al inversionista desde la parte de hoteles, la parte de atracciones y la parte de proyectos habitacionales. Tú le ves que no estamos avanzando. Es que, ¿qué pasa, José? Si tú no tienes un atractivo turístico en una ciudad, Así va. la gente no te viene a hacer un hotel aquí porque sabe que no No va a va a llenar, llenar. no va a ser negocio. Exacto. Entonces, ha habido cadenas de hoteles que querían entrar aquí a Ambato, pero al no tener una visita masiva de turistas, no les daban los No va a números, ser. no les daban Claro. los números. Entonces, yo creo que se necesita aquí un plan de turismo tan bien estructurado. Tenemos maravillas en la ciudad, tenemos Así es. maravillas, tenemos unos lugares donde se puede hacer desarrollos interesantes para el turismo, pero no se aprovecha eso. Entonces, el momento que tú generas atractivos turísticos, ese momento vienen inversores hoteleros, vienen inversores para vivir, inclusive se puede hacer como Cuenca. Hay mucha gente de extranjera que vive en la ciudad, entonces eso Ya. dinamiza totalmente la economía de la ciudad. Y si le ves la parte de la sostenibilidad aquí en Ambato como apoyo para los futuros proyectos inmobiliarios. Le ves, tenemos infraestructura, tenemos todo. Lo que nos falta es la versatilidad, Correcto, ¿no es cierto? correcto, José. O sea, aquí necesitamos ser mucho más ágiles y, y, y no poner trabas a los constructores, sino más bien dar vialidad a los constructores. Porque, a ver, si tienes un constructor bien intencionado, con un buen proyecto, que está apegado a las normas, a las reglas y todo eso, apóyenle, apóyenle. O sea, pero aquí te buscan trabas, te buscan ciertos detalles que eso te frena totalmente y te desanima para seguir gestionando. Ya estamos en la mitad del programa, mi estimado Mauricio. Como tengo yo dos productores, José Ignacio y acá mi amigo Ricardo, nos dice que hagamos publicidad a Tequila Calaca, a Constructora Paredes Cobo, Inmo Bienestar y Center Autos Trucks. Y ahora también el gusto de tenerle a Pladeco con nosotros. Te voy a pedir, mi estimado Mauricio, que pruebes nuestro cóctel que gentilmente nos ayuda Tequila Calaca.
La verdad es muy bueno, es bien, 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 bien rico. No tiene mucho alcohol, así es que los que nos están viendo Muy bueno. vengan por el De sabor, no primera. mucho por el alcohol. De primera, aquí nos quedamos de largo. De largo, ya, José Ignacio. ¿Cómo manejas después de tú ya tener la parte? Tienes las dos mejores partes, ¿no? Manejando para ti, la parte comercial, que sabes, que te sientes muy a gusto y tienes ya el conocimiento de los arquitectos. ¿Cómo le manejas tú la relación con los clientes? ¿Cómo es ese Mauricio que llega el cliente y le dice, ¿sabe qué? Soñé esto, vi esto. Cuéntanos. Claro, eso es la parte más importante, mi ¿Ya? querido José, porque tú le estás vendiendo un sueño al cliente, o sea, un sueño que debes hacerlo realidad. Entonces, yo creo que esa parte es la medular para focalizar lo que quiere el cliente. Entonces, tú le oyes las ideas al cliente. O sea, yo no soy arquitecto, pero yo eh, a las reuniones voy acompañado del arquitecto y del ingeniero. Perfecto. Entonces, el cliente te da a ti todas las necesidades o sueños que tiene y plasmarlo es nuestra habilidad. O sea, tú le plasmas las, las ideas que tiene el cliente. Entonces, es tan interesante el ¿Ya? conversar, el ver a las personas con ese sueño, con esas necesidades que tienen y tú poder solventarle y llevarle un proyecto después de un par de semanas, rayado más o menos, y que él opine, está bien, me gusta, no me gusta, o me cambia, o lo que sea. Es un acompañamiento tan interesante que el cliente va viendo el profesionalismo y realmente vos ves, te das cuenta de que eso fluye, que eso Le fluye. disfrutas un montón. Totalmente, Es totalmente, José. interesante esas reuniones, ¿no? La verdad, Totalmente, cuando le ves totalmente, al José. cliente, le ves los sueños, le ves la alegría. Así Me es, así imagino, es. Mauricio, te pasa mucho a diario. Muchísimo, muchísimo, José. Las personas que yo visito Ya, para que nos buscan para hacer los proyectos son sueños. José, la mayor parte son sueños. Sea un empresario, sea un industrial, sea un dueño de un colegio, universidad, ellos tienen un sueño de crecer, de hacer infraestructura y todo eso, y te ponen en tus manos el tema este. A veces tenemos inconvenientes de los municipios y cosas de esas, como tú sabes, pero nosotros de nuestra parte no, nunca falta. O sea, nunca falta, estamos haciendo un acompañamiento antes del proyecto, durante el proyecto y después de estar acabado el proyecto, porque nosotros nuestra responsabilidad, y eso lo hemos hecho como Pladeco, nunca se acaba, sino que hacemos un acompañamiento por cualquier problemita, deficiencia que tenga, porque como tú sabes, la construcción está en muchas manos y a veces puede haberse hecho en el canalón alguna fisura, lo que así sea. es. Entonces siempre nosotros les damos acompañamiento y les damos una postventa que eso va acompañando al cliente. ¿Cuál es la parte de retroalimentación que más recibes con frecuencia? ¿Cuál es ese feedback que te dicen, Mauricio, está de mejorarle en esto? ¿Cuál es lo que más le has aprendido y le metes más ganas? José, hay muchas cosas. Yo creo que cada proyecto es una realidad, es un plan de Mundo nuevo, mejora continua. ya, Entonces, a veces tienes por problemas, y tú que has supuesto. pasado en este tema inmobiliario, tienes problemas con alguna gente o cosas que son unos imprevistos que no estaban en el proyecto, pero el tema es mejora continua. Nosotros estamos este rato haciendo un tema de mejora continua contratando una persona que en cada obra va a estar una persona que esté haciendo el control de calidad de acabados y control de calidad en construcción. Entonces, eso yo creo que es un plus que nos viene para tratar de minimizar los problemas que se pudo haber tenido en momentos anteriores. ¿Cómo le integras la parte de liderazgo, la parte de los colaboradores? ¿Cómo te llevas el ser líder con tu personal? ¿Cómo le sientes a tu personal? Yo creo que, José, el capital humano es el capital más importante que tienen las Muy empresas. bien. Entonces tú debes respetarle, debes darle su espacio, pero siempre que cumplan sus funciones adecuadamente. Entonces, a ver, yo me considero amigo de todos los colaboradores.
sea, yo soy una persona que no soy muy drástica Ya, en ese tema, porque el capital humano es el capital más importante, te repito, y lo que te hace crecer. El liderazgo que tú debes mantener es un liderazgo que de chequear que se cumplan las funciones y los procesos de la parte administrativa. Cuando tú ves que eso se va cumpliendo, tú tienes resultados y no ya, tienes para qué llamar la atención ni mucho menos, sino eso va fluyendo. Entonces, cuando tú tienes un personal de primera calidad que trabaja, sabe lo que tiene que hacer, cumple sus funciones, hace bien los procesos, yo creo que la empresa camina sola. así es. Creo que en esa parte comparten todas las personas, los empresarios que han venido, la lealtad y hacer muy buen Correcto. trabajo. Creo que es parte fundamental, ¿no? Y creo que los lambateños también somos así. Así es. Y por eso tienes que tener un excelente equipo, me imagino. Así es, Qué bueno, mi sí, estimado pues. Mauricio. Eh, ¿Tienes alguna anécdota que te acuerdes en este mundo comercial de algún cliente que te haya marcado y hayas dicho, oye, esta vez sí fui tan feliz de hacer este proyecto? Sabes que no tanto en proyectos, yo creo que tuve una enseñanza de vida que me Ya, marcó cuéntanos, y Mauricio. eso fue cuando estuve en una institución financiera aquí en la ciudad. Eh, tenía que visitar un cliente. Ya, No calculé bien el tiempo y llegué 5 minutos atrasado a la cita a la hora que me dio el cliente y no me recibió. Y me dijo, no, me hizo entrar. Dijo, yo no te voy a atender porque llegaste 5 minutos tarde. Es un empresario muy reconocido de aquí de Ambato y el otro día tuve la suerte de hablar con él y decirle, te agradezco por por esa este, enseñanza de vida, porque ¿verdad? es una enseñanza de vida. Y no, perdí yo una cuenta que podía haber trabajado con él y Ya, eso fue una clave y yo tenía en ese momento 23 años, 24 años y fue una enseñanza de vida. Ahora yo a las citas llego 10, 15 o 20 minutos antes. 5 minutos antes de estar atrasado, me decís, ¿no es Exactamente, cierto? exactamente. Entonces yo creo que ese tema con un cliente, no en la parte constructiva, sino más bien en la otra faceta que yo desempeñé inicialmente, fue, te marca, te marca. Son enseñanzas de vida. Yo le agradecí, hace no mucho al señor que tuve Señor, la oportunidad de ya. toparme, le agradecí, le dije, me marcaste y esto es tan importante para mí y ha sido muy importante para mí. ¿Cómo le ves? ¿Cuál has sentido que es el mayor reto que hay en vender aquí lo que son propiedades, lo que son bienes inmobiliarios aquí en Ambato? ¿Qué es lo que le ves más duro de vender aquí en Ambato? Bueno, Ahí sí ya como comercial. sí, el mercado es complejo, empezando por el costo de la tierra. Sí es Eh, caro, ¿no? el Ambato costo de está. la tierra te encarece el producto. Así es. Entonces, eso es una barrera muy grande que tenemos aquí los constructores, porque te toca reinventarte o tener capaz, no una rentabilidad como están acostumbrados a tener en otras ciudades del país. Ya. Entonces, te toca bajar los precios para poder para entrar al mercado. Entonces, yo creo que eso es una barrera muy grande que tenemos si fuera el terreno mucho más barato, vos eso le trasladas al cliente. Ese spread le trasladas al cliente y es mucho más, hubiera mucho más oferta y demanda de los bienes. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos importantes. Hay un déficit muy grande de aquí en Ambato de vivienda, como mencionábamos Así es. antes, y la tendencia ahora es ya no comprar departamentos grandes, sino cada vez más Más pequeño, pequeños. la Más gente cómodos, es la más más cómodos, la cómodos. gente cada vez más trata de optimizar recursos en personas que le vengan a limpiar una vez a la semana y todo eso. Entonces, para eso necesitas tú Departamento. proyectos mucho más pequeños. Te vi con algo de ya estructuras prefabricadas, pues, Mauricio. A ver, nosotros hacemos prefabricados, o sea, tenemos en lo que es el tema de hormigón, Ya, tenemos empresas que nos hacen, nos tensan estructura y tenemos en el tema de la estructura metálica también que nosotros directamente no lo hacemos, ya. nosotros subcontratamos ciertos aspectos de la parte constructiva. Eso también.
abarataría mucho los costos. Tenemos un comentario, veamos, tenemos amigos que están, lo que te comentaba Mauricio, hay gente que interactúa con nosotros y vamos a verle, entremos en la página del Rey y vamos a ver los amigos que están interactuando con nosotros. Vamos a ver, a ver, a ver. No se me conecta. ¿Tienes tú ahí, Richie, que me puedas pasar? Ya, perfecto, ya. Ahora sí ya estamos, ya. José Merizalde me dice que excelente invitado. Tenemos Muchas José Antonio gracias. Sevilla Holguín, también muy feliz de ver la entrevista. Germán Santamaría me dice saludos, excelente programa, invitado, un excelente invitado. Lo veremos en el rally a Mauricio. Mauricio, cuéntanos, ¿cierto? Algo nos estabas contando, regresas al mundo tuerca. Sí, 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 José, fue un objetivo que tenía desde hace algún tiempo que vendí mi último vehículo de competencias ¿Ya? y voy a estar presente en la Vuelta a la República este año, que es en julio. Entonces, ¿Con qué carro vas, Mauricio? un Peugeot 208 Rally 4 que era de Juanjo Sánchez. Juanjo Sánchez corría en ese vehículo y yo voy a estar ahora, le hicimos una negociación con Juanjo y con Juanjo ¿Hace Sánchez. cuánto ya corrías tú? O sea, ¿regresas a qué tiempo? A los 6 años. A los 6 años regreso a las pistas. Yo empecé a correr en vehículo en el año 2007, intermitentemente, no muy continuo, intermitentemente, y regreso a los 6 años. Fue la última carrera que corrí en el 2019. ¿Cómo te fue cuando estabas ahí en el rally? Bien, ¿Campeonato? sí, sí, sí. O sea, fui vicecampeón por 2 años en el uno en la categoría 1400 de un Aveo y vicecampeón en la categoría 2000 y campeón de la vuelta en el año 2018 en la T4, que era la categoría 2000, en un 2000. Honda. Increíble. Sí, 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 Vea José. bien, te felicito, Mauricio. Muchas Y gracias, desde José. hoy los mejores deseos. Muchas gracias. Y es indudable que uno dice rally, Juan Carlos Paredes ya asoma también. Saludos, dice, un abrazo, Mauri. Muchas gracias. Un saludo, Sasa. Sasa siempre en lo que tiene que ver los rallies, un gran referente también de lo que es el Un gran automovilismo. referente, excelente piloto y excelente amigo. Amigos, sobre Sí. todo muy buen amigo. Mi estimado Mauri, sigamos. ¿Qué importancia? Tú tienes negocios compartidos, tienes negocios con inversionistas. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo le manejas a tener ya gente que es a nivel externa que también trabaja en proyectos contigo? José, yo creo que cuando están las reglas claras para hacer cualquier tipo de negocio o alianza estratégica es muy importante. Entonces, si tú ¿Ya? tienes las reglas claras desde un inicio, yo creo que todo fluye. Y cuando hay una sinergia, eso es importante, la sinergia que existe entre el socio y tu persona, y que comulguen los mismos principios y valores dentro de las instituciones. Entonces, yo creo que con eso es muy fácil y se hace muy sencillo el caminar. Nosotros hemos Así hecho es. algunas alianzas estratégicas, algunos consorcios y nunca hemos tenido ningún problema, José, porque hemos sabido con quién aliarnos para crecer en conjunto. ¿Qué se siente que la gente identifique a Pladeco, que le vea como un referente comercial, como un referente de la construcción? Es una responsabilidad alta, mi estimado Mauricio. Sí, José, y es un orgullo también Sí, por supuesto. porque las cosas no vienen solas. Yo creo que las cosas vienen por un esfuerzo, por un excelente guía que ha sido mi padre en este tema. Y yo creo que es un orgullo para mí, Muy bien. para la familia y creo que para Ambato. Creo que debe ser un orgullo el que estemos ya con un nombre a nivel nacional. Como hay empresas de primer nivel aquí en la ciudad de Ambato, de todos los giros de negocio, hay empresas que son referentes a nivel nacional y nosotros Así es. queremos también llegar a ser eso, o sea, llegar a ser el número uno a nivel nacional. Serán en 5, serán en 10 años, pero estamos haciendo todo y con ese objetivo. Y cuando tú te planteas objetivos claros, y acompañado del capital humano y acompañado de unas bases bien estructuradas, yo creo que lo vamos a lograr, mi tío José. Yo creo que sí, estoy muy seguro, la verdad, Muchas gracias, José. viendo la parte cómo han crecido y cómo sigue creciendo Pladeco, Muchas es gracias, José. indudable a dónde van a llegar. Muchas gracias, José.
¿Qué tan importante es tener estos vínculos empresariales también aquí en Ambato? Tú tienes inversionistas aquí en Ambato también. ¿Trabajas con este tipo de relaciones Sí, comerciales sí, 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 o solamente es con personas de otras no, ciudades? tenemos sociedades muy importantes. Por ejemplo, en un proyecto habitacional, perdón, estamos trabajando, estamos asociados, hicimos una alianza estratégica con ProHábitat, es del Ya, arquitecto Rodrigo Sevilla y el arquitecto Sebastián Sevilla, que son unos caballeros sí, señor. realmente, y nos va de primera. Es el segundo proyecto que estamos haciendo en conjunto, y siempre hay una sinergia, siempre estamos de acuerdo en los temas y creo que fluye absolutamente todo. Yo creo que es el tipo de alianzas que tenemos, de inversiones que tenemos en conjunto con algunas empresas, en este caso con ProHabitat, pero para nosotros es muy importante también las alianzas fuera de la ciudad. Así es. Hacemos consorcios para hacer algunas cosas fuera de la ciudad también, José. Mauricio, te voy a pedir ahora, ¿qué le dirías tú a ese joven ambateño? Por lo general aquí en los ambateños somos de empuje, somos emprendedores. ¿Qué consejo le das a ese joven arquitecto, a ese joven ingeniero que está empezando aquí en este mundo? Como Mauricio, como alguien que ya ha experimentado tanto. Lo primero, José, es que nada es imposible, que no Muy se bien. rindan, que se planteen objetivos claros en la vida. Ujú. Y cuando tú tienes un objetivo y las facetas, cómo vas, o los hitos que debes ir cumpliendo para ese objetivo, nada es imposible. Yo creo que aquí hay muchos eh, muchachos que han salido de las universidades de primer nivel. Así. Hay una educación de primera aquí en la ciudad de Ambato, y yo me atrevería a decir que es una de las plazas. Ambato debería ser una ciudad universitaria y debería convertirse en una ciudad universitaria, porque realmente hay unas universidades de primer nivel y que capacitan y que enseñan bien a sus estudiantes. A esos muchachos graduados, José, que no se rindan, que nada es Muy imposible. bien. Hay que, les conté al principio la historia de mi padre, que salió de cero. Es cuestión de ponerse objetivos claros, objetivos alcanzables y ir de a poco. Ahora, lamentablemente aquí, o no lamentablemente, sino hay algunas personas que que quieren llegar a lo alto en un abrir y cerrar de ojos. Eso no es posible. O sea, eso yo creo que todo tiene un camino. Todo tiene un camino que está lleno de espinas, lleno de baches, pero tú debes saber cómo llegar, cómo sortear Así esos es. temas y cumplir el objetivo. Entonces, yo creo que es a un mediano plazo, los muchachos arquitectos, ingenieros, pueden empezar construyendo una casa pequeña, Ya. vendiendo y haciendo negocios, enfocarse también en el negocio, porque nada es imposible. ¿Le ves todavía oportunidad al sector aquí en Ambato? Totalmente, José, totalmente. Hay un déficit, como te digo, de Ya. vivienda. Yo creo que la parte de las leyes, de las ordenanzas, sí te limitan un poco, pero nada es imposible. Nada es imposible. Yo creo que con un poquito de empuje y empeño se puede salir adelante. ¿Qué valores debería tener alguien que está ingresando a la parte de la construcción, a la parte de la inmobiliaria? ¿Qué valores principalmente tú le ves que tiene que tener? José, siempre repito lo mismo y son dos, o tres, perdón. La honestidad, Muy bien, primero la honestidad, la lealtad sí, y la disciplina. Yo creo excelente. que con esos tres valores, José, la gente puede crecer y puede llegar a, a ser grande, a tener los objetivos cumplidos, pero en el mediano plazo. ¿Qué necesita Ambato para mejorar? ¿Qué necesita para fluir? ¿Qué necesita para tener más proyectos? Yo creo que lo que conversábamos anteriormente, yo creo que si tú tienes ordenanzas mucho más amigables con el Ya, constructor, que incentiven la construcción, que incentiven el desarrollo de vivienda, ya. y que los procesos internos en las entidades rectoras de la construcción sean mucho más fluidos. O sea, yo creo que Ambato tiene para crecer Para mucho en su crecer un montón. economía, en su arquitectura y en todo su entorno.
Estás totalmente de acuerdo entonces en que el crecimiento de una ciudad se mide en sus proyectos habitacionales, Correcto. En la construcción, no solo en los proyectos habitacionales, en todo lo que es ¿no es infraestructura. cierto? Ya. Porque si tú ves una ciudad en auge, ves que la industria viene y crece y sigue haciendo otra nave, o se generan más hospitales, o se generan más universidades o colegios, infraestructura en colegios, en universidades. Entonces, cuando hay una economía buena en una ciudad, te genera construcción, no solo conjuntos habitacionales, sino todo lo que es infraestructura, José. Perfecto, mi estimado Mauricio. El mensaje final a todos los amigos, a todos tus amigos que te han sintonizado y a todos los ambateños que de una u otra forma nos identificamos contigo, con el emprendedor, con el empresario y con el que queremos verle a nuestra ciudad siempre más grande. Bueno, Ahí sí, antes que nada, un agradecimiento muy especial, José, a José Ignacio también. Les felicito, realmente es muy importante este tipo de conversaciones para que la gente entienda, porque a veces no conocen, piensan que las cosas son fáciles, que el camino es fácil, pero no es así. Yo creo que es un camino que hay que esforzarse para llegar a cumplir objetivos en la vida. Y a las personas que nos están viendo, que no descansen de tener sueños, que sueñen despiertos en cosas grandes y que se pongan objetivos claros, que nada es imposible en la vida cuando se tiene disciplina y se tienen los objetivos claros. muchas gracias, mi estimado Mauricio. Agradecemos mucho tu visita por compartir tu historia, tu visión, tu legado y conocer más de tu empresa, de la empresa que Gracias. actualmente nos regala tan linda infraestructura en Ambato, que da Gracias. empleo a tanta gente y qué bueno, qué bueno. Por favor, salúdale a tu papi. Nos Muchas han gracias, José. contado la historia de él y creo que todo emprendedor se sentiría muy identificado con la labor de él. Así es, José. Bueno, sin más, agradecemos a Tequila Calaca, a nuestra casa, al Rey del Burrito, siempre son bienvenidos. Vengan, disfruten con acá con los invitados. Inmo Bienestar, Constructora Paredes Cobo, Center Auto, Sino Truck. Y les invitamos para la próxima semana que también tendremos un programa muy bonito con emprendedores de aquí de Ambato. Estamos, no se olviden, ya con nuestro canal en Spotify. Ustedes ponen Rostros del Éxito y van a ver todos los programas que hemos venido haciendo. Y en YouTube también pueden seguirnos por nuestro canal. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes, Mico José. Un saludo.